Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de hablarles sobre algo que ha estado en boca de todos, la entrevista explosiva de Anne Ercel. Sí, la misma Anne Ercel que todos conocemos y amamos. Ya saben, la estrella de Love is in the Air *, una actriz talentosísima y por lo general, bastante reservada. Pero sorpresa. Parece que Anne decidió abrir su corazón y contar todo en una entrevista que promete ser de infarto. Y adivinen que en nosotros vamos a diseccionar cada detalle. Así que si son fanáticos de Anne, si les encantan los chismes de celebridades, o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas novedades, este es el vídeo que no se pueden perder. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles más jugosos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo futuro. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para descubrir todo lo que Anne Ercel reveló. La entrevista, según lo que he podido recopilar de diversas fuentes, fue mucho más que una simple conversación. Fue una inmersión profunda en la vida de Anne Ercel, una mujer que ha cautivado al mundo con su talento y belleza, pero que hasta ahora, había mantenido una barrera protectora alrededor de su vida personal. La elección de hablar abiertamente, de sentarse frente a la cámara y compartir sus experiencias, es en sí misma un acto de valentía y honestidad. ¿Qué la impulsó a romper ese silencio? La especulación ha sido incesante. Algunos sugieren que fue el deseo de controlar la narrativa, de contar su propia historia en sus propios términos, en lugar de dejar que otros la distorsionen. Otros creen que fue una decisión deliberada para conectar con sus fans de una manera más auténtica, para mostrarles el lado humano de la estrella que admiran. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que esta entrevista sea parte de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto, un nuevo capítulo en su carrera. O tal vez simplemente sintió que era el momento adecuado para compartir su verdad, para liberar las emociones y experiencias que había estado guardando. Sea cual sea la razón, el resultado es una entrevista que ha generado un terremoto en el mundo del entretenimiento turco y que ha captado la atención de fans de todo el mundo. Lo primero que resonó con fuerza, y creo que a todos nos dejó con la boca abierta, fue la profunda honestidad de Anne. Dejó de lado la fachada, la imagen pública pulida que a menudo vemos en alfombras rojas y entrevistas superficiales. Se mostró vulnerable, humana, con todas sus imperfecciones y contradicciones. Habló de sus miedos más profundos, de sus inseguridades, de los desafíos que enfrenta como mujer en una industria exigente. Compartió sus sueños, sus aspiraciones y la pasión que la impulsa a seguir adelante. Y por supuesto, también habló de sus relaciones, de los altibajos del amor y de las lecciones aprendidas. Esta honestidad, este coraje para mostrar su lado más vulnerable, es lo que hace que la entrevista sea tan impactante. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay una persona real, con sentimientos y experiencias que resuenan con las de todos nosotros. Es una invitación a la empatía, a la compasión y a la comprensión. Y hablando de relaciones, prepárense. La entrevista no esquivó ningún tema polémico. Por supuesto, se abordó el tema de Kerem Bürsin, su compañero en Love is in the Air y con quien mantuvo una relación sentimental que fue seguida con fervor por millones de personas. La pareja, conocida como Anker por sus fans, se convirtió en un fenómeno mediático, y su relación, tanto en la pantalla como en la vida real, alimentó la esperanza de un final feliz. Todos queríamos saber qué pasó realmente. ¿Cómo terminó esa relación que parecía tan idílica? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Se mantienen en contacto? ¿Cómo ha impactado esta experiencia en sus vidas? Bueno, Anne no se anduvo con rodeos. Ofreció su versión de los hechos y créanme, fue reveladora. Según lo que se ha filtrado y ha sido comentado en varios medios, Anne habló sobre la presión mediática que sufrió la relación. La atención constante de los paparazzi, los rumores y las especulaciones en las redes sociales, el escrutinio implacable de sus vidas privadas, todo esto generó una tensión que, al parecer, resultó insostenible. Explicó la dificultad de mantener la privacidad cuando eres una figura pública, cuando cada movimiento es analizado y juzgado por millones de personas.
Y también habló del impacto emocional que todo esto tuvo en su vida personal, de cómo afectó su bienestar y su capacidad para disfrutar de momentos cotidianos. Al parecer, Ande reveló que la ruptura fue un proceso doloroso pero necesario. Que ambos, tanto ella como Kerem, sintieron que era la mejor decisión para su bienestar individual. Y aunque las circunstancias fueron difíciles, dejó claro que a pesar de la ruptura, guarda un gran cariño y respeto por Kerem. Dijo que vivieron momentos maravillosos juntos, que aprendieron mucho el uno del otro y que siempre le estará agradecida por todo el apoyo y el cariño que recibió durante su relación. Habló de la madurez con la que ambos manejaron la situación y de cómo, a pesar de las diferencias, aún valoran la amistad y el respeto mutuo. Este gesto, esta capacidad de mantener una actitud positiva y agradecida hacia su expareja, habla mucho de la madurez y la fortaleza emocional de Ande. Demuestra que a pesar del dolor, es capaz de perdonar, de aprender de la experiencia y de seguir adelante con una actitud optimista. Pero, ojo. La entrevista no se quedó en el terreno de las relaciones amorosas. Ande también tocó otros temas importantes que revelan mucho sobre su personalidad y sus valores. Habló sobre su relación con sus padres, sobre el apoyo incondicional que recibe de su familia, y sobre la importancia de mantenerse fiel a sus valores y principios en un mundo lleno de tentaciones y presiones. Relató cómo sus padres, siempre presentes, han sido su mayor fuente de fortaleza y apoyo. Cómo le han enseñado la importancia de la honestidad, la humildad y la perseverancia. Cómo la han animado a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos. Compartió anécdotas sobre su infancia, sobre los valores familiares que la han moldeado y sobre la importancia de mantener los pies en la tierra a pesar del éxito y la fama. Además, profundizó en su proceso creativo, en cómo se prepara para sus papeles y en las dificultades que enfrenta como actriz en la industria del entretenimiento. Reveló detalles sobre cómo se sumerge en sus personajes, cómo estudia sus guiones, cómo trabaja con sus compañeros y cómo se enfrenta a los desafíos que implica dar vida a diferentes roles. Habló de la importancia de la investigación, de la preparación física y emocional, y de la necesidad de conectar con la esencia de cada personaje para poder interpretarlo de manera auténtica y convincente. Parece ser que Ande compartió detalles sobre sus futuros proyectos. Se rumorea que tiene varias ofertas sobre la mesa, tanto en Turquía como en el extranjero. Hollywood. Nuevas series. ¿Películas? La expectación es máxima. En la entrevista, al parecer, dio algunas pistas sobre sus próximos pasos, y por lo que se dice nos tiene preparadas grandes sorpresas. Mencionó la posibilidad de explorar nuevos horizontes, de asumir roles desafiantes y de trabajar con directores y actores de renombre internacional. Expresó su deseo de seguir creciendo como actriz, de seguir aprendiendo y de seguir superando sus propios límites. Y aunque no reveló detalles específicos, dejó entrever que sus próximos proyectos la llevarán a explorar nuevas facetas de su talento y a sorprender a sus fans con su versatilidad. Otra cosa que me pareció súper interesante fue la manera en que Ande abordó las críticas. Todos sabemos que por ser una figura pública, está constantemente expuesta a críticas y comentarios negativos. La gente opina sobre su físico, sobre sus actuaciones, sobre su vida personal. Pero ¿cómo lidia Ande con todo eso? En la entrevista, ella habló abiertamente sobre el tema, sobre cómo aprendió a ignorar los comentarios malintencionados y a enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo, su felicidad y su bienestar. Un ejemplo a seguir. Explicó que al principio de su carrera, las críticas la afectaban mucho. Que se sentía vulnerable y expuesta, y que a veces se dejaba llevar por los comentarios negativos. Pero con el tiempo aprendió a desarrollar una coraza protectora, a separar lo constructivo de lo destructivo, y a priorizar su bienestar emocional. Compartió estrategias que utiliza para lidiar con las críticas, como rodearse de personas que la apoyan, enfocarse en sus logros y recordar su propio valor. Enfatizó la importancia de la autocompasión y de no dejarse definir por la opinión de los demás. Su enfoque en la resiliencia, en la capacidad de sobreponerse a la adversidad, es un mensaje poderoso para todos aquellos que luchan por alcanzar sus sueños y que se enfrentan a la crítica y al juicio público. Pero como les dije al principio, la entrevista fue explosiva. Hubo revelaciones sorprendentes sobre su vida personal, sobre sus amistades, y sobre algunos rumores que circulaban en los medios. Ande no solo se limitó a responder las preguntas, sino que también compartió su punto de vista, sus sentimientos y su verdad. Fue como si nos estuviera invitando a su mundo.
Se dice que la entrevista abordó temas delicados, como los rumores sobre supuestas rivalidades con otras actrices, sobre sus amistades dentro y fuera de la industria, y sobre los desafíos que implica mantener una vida privada en un mundo donde la privacidad es un bien escaso. También se especula que Ande reveló detalles sobre su vida amorosa actual. Si bien no se ha confirmado oficialmente, algunos medios sugieren que podría haber encontrado una nueva pareja, y que la entrevista podría ser una forma de preparar al público para esta nueva etapa en su vida. Según lo que he podido ver, Ande también habló sobre la importancia de la salud mental, sobre cómo cuida de sí misma y sobre la necesidad de romper el estigma que aún existe en torno a este tema. Abordó la importancia de buscar ayuda profesional cuando es necesario y de priorizar el bienestar emocional. Un mensaje muy importante y necesario. Compartió su propia experiencia con la salud mental, cómo se ha enfrentado a momentos de estrés, ansiedad y tristeza, y cómo ha aprendido a cuidar de sí misma. Habló sobre la importancia de la terapia, de la meditación, del ejercicio y de otras prácticas que le ayudan a mantener un equilibrio emocional. Destacó la importancia de romper el silencio sobre la salud mental, de hablar abiertamente sobre las dificultades que todos enfrentamos y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Su mensaje claro y contundente es que cuidar de la salud mental es tan importante como cuidar de la salud física, y que no hay nada de malo en buscar ayuda cuando se necesita. En resumen, la entrevista de Ande Ercel fue un evento sin precedentes. Una conversación honesta, valiente y reveladora en la que Ande se mostró tal cual es, sin máscaras ni artificios. Nos contó su verdad, compartió sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Nos regaló una mirada íntima a su vida, una mirada que nos permitió conocerla mejor y admirarla aún más. Fue un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay una persona real, con sentimientos y experiencias que resuenan con las de todos nosotros. Creo que esta entrevista es un testimonio de la valentía de Ande. De su capacidad para enfrentar los desafíos, para mantenerse fiel a sí misma y para inspirar a otros. Es una invitación a la reflexión, a la empatía y al amor propio. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que se sienten perdidos, desanimados o incomprendidos. Es una muestra de que incluso en un mundo que a veces puede ser cruel e implacable, es posible encontrar la fuerza para ser uno mismo, para seguir nuestros sueños y para vivir una vida auténtica y significativa. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado tan interesante como a mí. ¿Qué les pareció lo más sorprendente de la entrevista? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué lecciones podemos sacar de la valentía y honestidad de Ande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.